¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Este es nuestro tercer video en la serie de amplificadores operacionales. En este video vamos a ver la conexión del amplificador en lazo cerrado, que es cómo trabajan en la mayor parte de las aplicaciones. Aquí tenemos la conexión en lazo cerrado, nuestro amplificador operacional, voltaje de alimentación positivo y negativo. Tenemos esta resistencia R2 que viene de la salida hacia la entrada inversora. Aquí tenemos otra resistencia, voltaje de entrada, y viene hacia este punto. Y la entrada no inversora está conectada a tierra. Ahora bien, recordemos cómo se comporta el amplificador operacional. De todas formas, les dejo el link al primer video donde se explica. Si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el de la entrada inversora, entonces a la salida vamos a tener más V. Y por el contrario, si el voltaje en la entrada inversora es mayor, entonces a la salida tendremos el voltaje menos V. Vamos a analizar entonces este circuito. ¿Qué sucede? Vamos a suponer, bueno, primero es obvio que aquí en la entrada no inversora, dado que está conectada a tierra, vamos a tener 0 voltios. Si en este punto tenemos, por ejemplo, un valor de 1 voltio, entonces este voltaje es mayor que el de la entrada no inversora y por lo tanto a la salida vamos a tener menos V. Tenemos un voltaje negativo que vendrá por acá y hará que este valor de 1 voltio vaya hacia abajo. Al irse hacia abajo, supongamos que llega a un valor de menos 0.5 y entonces ahora el voltaje en la entrada no inversora es mayor, con lo cual a la salida vamos a tener más V, un voltaje positivo. Viene por acá y empuja a este voltaje hacia arriba. Y de esa manera lo que obtendremos es que este voltaje aquí empezará a oscilar, positivo o negativo, hasta que se iguale con el voltaje de la entrada no inversora. Dado que este valor es de 0 voltios, aquí también obtendremos 0 voltios. Entonces, en esta configuración de lazo cerrado, ambas entradas estarán al mismo voltaje de 0. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber. Y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. Ahora vamos a analizar las corrientes. Puesto que aquí tenemos un voltaje VI y el voltaje en este punto ya vimos que es 0, entonces la caída de voltaje en R1 es VI. Así que la corriente I será voltaje entre resistencia VI sobre R1. Por otro lado, en la resistencia R2 tenemos una caída de voltaje V0, puesto que, de nuevo, aquí el voltaje es 0. Así que la corriente será V0 entre R2. Bien, recordemos ahora que el amplificador operacional tiene una impedancia de entrada altísima, por lo que no circula una corriente hacia el amplificador. Eso quiere decir que la suma de estas dos corrientes debe de ser 0. Es decir, VI sobre R1 más V0 sobre R2 es igual a 0. Y de aquí, despejando, obtenemos que V0 sobre VI es igual a menos R2 sobre R1. ¿Y qué es V0 entre VI? Es decir, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Esto es igual
a la ganancia del amplificador. Esto quiere decir que nosotros podemos obtener la ganancia que deseemos simplemente escogiendo el valor de las dos resistencias. Por ejemplo, para tener una ganancia de 100, pues podemos poner aquí una resistencia de 100 ohmios y aquí una de 1 ohmio, o una de 1K y aquí una de 100, o cualquier combinación que nos dé una ganancia de 100. Y el signo negativo quiere decir que el voltaje de salida tendrá el signo contrario del voltaje de entrada. Bueno, hagamos la prueba directamente. Aquí ya tenemos nuestro circuito montado en el protoboard. El amplificador es un 741 y las dos resistencias, una de 3.3K y la otra de 1 kilo ohmio. 1.5, perdón. Entonces la ganancia es de 2.2. Así que alimentamos el circuito, voltaje de entrada VI de 1 voltio. Por tanto, dado la ganancia de 2.2, a la salida debemos de tener menos 2.2 voltios. Y vemos que efectivamente menos 2.19. Y claro, variando el voltaje de entrada, varía proporcionalmente el voltaje de salida. Claro está, tenemos un límite. Por ejemplo, aquí con 5 voltios ya no nos da el factor de 2.2 porque no tenemos suficiente voltaje de alimentación. Nuestras pilas de 9 voltios no nos permiten sacar más voltaje de salida. Vamos a ver ahora el comportamiento cuando utilizamos como entrada corriente alterna. Tenemos este transformador, la entrada es corriente alterna de 6 voltios. Y vamos a utilizar el osciloscopio para checar lo que obtenemos a la salida. Bien, pues aquí podemos ver el comportamiento. Vamos a ampliar un poco la escala. En azul tenemos la entrada de corriente alterna y en amarillo la salida del circuito del amplificador operacional. Podemos ver cómo aquí el voltaje comienza positivo y aquí es negativo, y luego cuando se vuelve negativo a la entrada es positivo a la salida. Esto es porque tenemos una ganancia con un signo negativo y entonces se invierte la polaridad del voltaje de entrada. Podemos ver que los picos están cortados y esto es por lo que les comentaba anteriormente. Nuestras baterías de 9 voltios no nos dan un voltaje suficiente para el factor de ganancia de 2.2. Si tuviéramos una alimentación, digamos de más o menos 30 voltios, entonces sí veríamos la salida, la onda sinusoidal completa. Bueno, aquí podemos ver, he reducido el voltaje de corriente alterna de entrada utilizando un divisor resistivo y ahora sí podemos ver la onda sinusoidal completa a la salida. Tenemos el factor de ganancia de 2.2 negativo, por lo cual nuestro voltaje a la salida es más grande y tenemos invertido el signo. Bien amigos, ahí lo tienen, el comportamiento del amplificador operacional en lazo cerrado. Próximamente continuaremos con esta serie de amplificadores operacionales en los próximos videos. Gracias por su visita y los espero para el próximo.